Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios puntos de vista. Esta semana quiero hablarles sobre una de las propuestas presidenciales de los 4 candidatos que quieren ser el nuevo presidente de Colombia. Espero lo disfruten. Los candidatos presidenciales se la pasan de debate en debate, lanzándose pullas, mirando a ver quién cae, quién sube. Pero uno de los elementos fundamentales es entender qué es lo que van a hacer. Por eso, en este programa vamos a analizar una de las propuestas polémicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, Gustavo Petro propone el tema de cambiar la economía extractivista a economía verde. Germán Vargas Lleras dice que quiere llegar al 0.6% de inversión en investigación y desarrollo. Iván Duque, menos impuestos para generar más empleos. Y Sergio Fajardo, con su estilo, dice ni un peso por un voto, ni un puesto para un político. Así que si ustedes quieren adelantar y ver cuál es cada una de las propuestas detalladas, les he dejado en la descripción el minuto exacto para que así la consulten. Espero lo disfruten. El candidato Gustavo Petro propone salirnos de una economía basada en la extracción a una economía basada en las energías limpias, una economía verde. Analicemos lo que dice el observatorio del MIT frente al nivel de exportaciones. Colombia está exportando el 32.5% en petróleo. Y esto es gravísimo, porque nos estamos acercando a otros países, tales como Venezuela, pero Venezuela llega al 73% de sus exportaciones basadas en petróleo. Y otro país sería Arabia Saudita, el 65%. Entonces, lo que dice Petro es, si continuamos esta política, nos pareceremos más a Venezuela. Sus contendores dicen lo contrario, que más bien sus políticas llevan al castrochavismo. Ahora analicemos qué tan práctico es esto. Lo que dice Gustavo Petro es lo siguiente: hagamos más como Alemania, que efectivamente ha aumentado la cantidad de paneles solares, y ustedes cuando viajan a Alemania se darán cuenta que en muchas casas la gente incluso ya está vendiendo parte de su electricidad. Entonces no solo hay ahorro, sino que se puede vender electricidad. 2. China se ha convertido en el mayor productor global de paneles solares, mostrando que efectivamente es lo que se viene, porque ya el costo de producción de un panel ha bajado tanto y el desarrollo de la tecnología ha crecido muchísimo. También estamos hablando de energías alternativas, como cuando ustedes viajan a Copenhague y van hacia el norte en Dinamarca, encontrarán en esos molinos de vientos eléctricos gigantescos, que son los que le dan la electricidad a los países nórdicos. Entonces lo que propone Petro es decir, cambiemos ese modelo por este modelo más verde. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues la resistencia al cambio. Vemos cómo compañías que innovan muy poco, como Pacific Rubiales, se han dedicado a patrocinar a la selección colombiana de fútbol para omitir su falta de innovación. Y por otro lado, pues como todavía dependemos del petróleo y el país es el que más depende, pues no le gustaría ese proceso de cambio. Entonces, la propuesta de Petro tiene un altísimo nivel de resistencia, podríamos hablar de 5 de 5 porque es un viraje tremendo, pero 2, en 4 años estaría muy difícil. Sin embargo, podríamos decir que tiene un nivel de 3.5 sobre 5 en viabilidad en sus 4 años de gobierno y de 4.5 sobre 5 en resistencia. La gran pregunta para hacerle al candidato Gustavo Petro es la siguiente: ¿cómo promovió usted durante su alcaldía las energías verdes? Y si de esa manera se van a promover a nivel nacional. El candidato Germán Vargas Lleras propone como meta al finalizar su cuatrenio que la inversión en investigación, ciencia, desarrollo y tecnología llegue al 0.6% del PIB. Ahora veamos la realidad. La inversión actual en Colombia en este ámbito llega tan solo al 0.28%. Y lo más curioso es que desde el año 1994, la Comisión de los Sabios, en las cuales estaba Pata Arroyo, Ginás y Gabriel García Márquez,
recomendaron a Colombia que por lo menos para ser un país competitivo y productivo, deberíamos llegar por lo menos al 1% al finalizar el año 2000. Estamos en el 2018. Y un candidato presidencial propone llegar al 0.6. Es decir, no estamos hablando de un atraso de 18 años, sino un atraso de más de 22 años. Ahora, hacer eso es fácil porque solo sería aumentar el presupuesto que le han quitado a Colciencias. Pero si vemos en el gobierno que hizo parte Germán Vargas Lleras, fue el peor gobierno para la ciencia y la tecnología porque hubo más de 7 directores de Colciencias en 8 años de gobierno. El segundo elemento es que el dinero de las regalías de ciencia y tecnología que estaba destinado se desapareció. Vemos muchos casos de corrupción y por lo tanto no solo no aumentó la inversión en investigación y desarrollo, sino la inversión que iba dirigida se perdió. Y de eso el gobierno hizo parte Germán Vargas Lleras. Ahora, el nivel de viabilidad, lo que debería hacer el candidato no es decir voy a llegar a 0.6, no, debería decir voy a llegar a 1% cada año dentro de mi gobierno, porque eso lo podría hacer. Y eso efectivamente aumentaría la productividad de Colombia, porque él habla de propuestas de creación de base tecnológica, pero uno no puede hacer empresas de base tecnológica si no hay inversión en investigación y desarrollo, señor Germán Vargas Lleras. Así que los que apoyan a Vargas Lleras, díganle, oiga señor, ¿por qué no pasamos de ese mediocre 0.6% de meta para 4 años a que esos sean los primeros 6 meses de gobierno? Si usted como presidente logra hacer eso, eso sí sería genial, porque demostraría que está enfocado en el verdadero desarrollo del país. La segunda pregunta es, si Juan Manuel Santos, en su Plan Nacional de Desarrollo, el cual usted hizo parte, dijo que la meta era llegar al 1%, ¿usted por qué coloca 0.6%? Eso es como si uno tiene un examen y uno solo se conforma con sacar 1.5 de 5. No seamos mediocres como candidatos presidenciales. Todos, sin importar, necesitan aumentar la inversión en investigación, ciencia y tecnología. Y 2, que no se la roben. Entonces la pregunta para el señor Germán Vargas Lleras sería, ¿por qué es tan mediocre de colocar una meta tan pequeña? El nivel de viabilidad sería alto porque la gente confía en la ciencia y tecnología y el nivel de resistencia sería muy bajo, tanto así que incluso el senador Aguilar ayudó a aprobar la ley de spin-offs. Le cuento, eso es empresas de base tecnológica que salen de procesos de investigación de universidades. Así que ya existen los procesos, existe la gente, pero si usted como presidente no dedica, pues estamos jodidos como país. El mensaje no solo es para usted, sino para los demás. Si queremos cambiar esta nación, necesitamos llegar por lo menos al 1% cada año para ser un país medianamente competitivo. Si no, seguiremos allí dejándonos, porque con ciencia, tecnología e innovación es que se cambian a los países. El candidato presidencial Iván Duque propone la reducción de los impuestos para las empresas. ¿Para qué sirve esto? Esto proviene de una teoría macroeconómica que inició Margaret Thatcher y que inició Ronald Reagan, que después se conoció como el Reaganism. ¿En qué consiste? Dicen, si nosotros logramos reducir la carga impositiva para las empresas, motivaremos a que las empresas creen más empleos. Entonces, esta es la premisa con la que arranca Duque. Ahora veamos los dos aspectos. Si la reducción se da a las grandes empresas, lo que va a ocurrir es que los shareholders o los dueños de las empresas van a recibir mayores réditos por su dinero. Y no necesariamente eso va a ser en que generen más empleos. ¿Cómo lo vemos? En las zonas francas. El establecimiento de las zonas francas o zonas en donde se les dan descuentos tributarios hasta por 20 años a las empresas no necesariamente ha llevado a un incremento de los empleos. Ahora bien, si Duque lo que decide es hacer una disminución de la carga impositiva para las MIPYMES, ya sería diferente la cosa. Y esto lo podemos ver en una ley de emprendimiento que sacaron también durante el gobierno de Uribe Vélez, en la cual se decía, mire, si usted es un empresario nuevo, usted va a tener una reducción al gravamen de forma regresiva y de forma que año a año se va disminuyendo un poco menos. Entonces, de esta manera, si la reducción de los impuestos se da a las MIPYMES, efectivamente se ahorrarían dinero los empresarios que invertirían en las empresas y aumentarían la productividad.
Pero está la gran duda de la generación de empleo, porque no necesariamente para aumentar la productividad necesito contratar más gente. Lo que puedo hacer es simplemente utilizar más tecnología, que eso es lo que le falta a Colombia. Ahora bien, lo que va a pasar es va a tener que pasar una reforma tributaria y una nueva ley, que como sabemos las coaliciones en el Congreso pues le darían la cabida siempre y cuando saliera a Cambio Radical y a otros partidos. Entonces, vemos un nivel de viabilidad alto, un 4 de 5 si logra convencer a los demás partidos, y un nivel de resistencia de 3 de 5 porque varias entidades tales como FEDesarrollo han recomendado este tipo de medidas. La pregunta para Iván Duque sería la siguiente: ¿cómo va a compensar el presupuesto de la nación con la reducción de los impuestos? Que eso generalmente se va para los otros programas de gobierno. El candidato Sergio Fajardo lleva diciendo ni un peso por un voto, ni un puesto para un político. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que junto con Claudia López, su candidata vicepresidencial, que hizo el mayor proceso en la historia de recolección de firmas para pasar una nueva ley para reducir la corrupción, aunado al esfuerzo del senador Jorge Enrique Robledo, quien ha sido de los que más ha combatido la corrupción en este país, se denomina una tríada perfecta para combatirla. Entonces, dentro de la propuesta de Fajardo encontramos varios elementos. Ellos dicen ni un peso por un voto. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber una modificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque supuestamente es la entidad que debería verificar que este tipo de cosas no suceda. Un estudio de la Universidad de Antioquia demuestra que casi el 20% de los votos fueron comprados en las elecciones del 2014. Entonces, si se modifica el Consejo Nacional Electoral, se podría efectivamente juzgar lo que pasó con Odebrecht, que recordemos, tanto 2010 como 2014, la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga recibieron dinero por parte de Odebrecht, pero al final no juzgaron a nadie. ¿Qué más debería pasar para que la propuesta de Fajardo ocurra? Pues aumentar el presupuesto a la Procuraduría y Contraloría para que efectivamente identifiquen casos como el del exgobernador Lyons. ¿Se acuerdan? Lyons estuvo en casi 3 carteles de la contratación, entre esos el cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA e incluso el cartel relacionado con las contrataciones de las regalías de ciencia y tecnología. Lyons se robó más de 50.000 millones de pesos y después de varias negociaciones, ¿qué pasó? Va a devolver 5.000 y le van a dar 5 años de cárcel. Si se comporta bien, lo mandan para su mansión cárcel. ¿Qué más tendría que hacer dentro de la propuesta Fajardo para que efectivamente haga un cambio? Pues cosas que hizo dentro de la alcaldía, que él dijo, bueno, no voy a dar ni un puesto para un político. ¿Y esto qué quiere decir? Que efectivamente, ya sea el Consejo o en este caso el Senado, no se le puede dar la famosa mermelada. Entonces, si efectivamente ocurren estos 4 componentes, donde se modifica el Consejo Nacional Electoral, donde se le da más presupuesto a la Procuraduría y Contraloría, donde efectivamente no se da mermelada, podría haber un cambio. Pero, ¿qué tan factible puede hacer este cambio en estos 4 años? Pues el nivel de factibilidad de esto es un 2.5 sobre 5 y el nivel de resistencia es 5 de 5. La gran pregunta para el candidato Fajardo sería, durante su alcaldía y gobernación, ¿cómo redujo la corrupción? Espero que Colombia elija al presidente indicado para lo que se viene. Se vienen muchísimos retos y de ustedes va a depender. Espero les haya gustado este nuevo formato, este análisis. Cuéntenme qué propuesta les gustó, cuáles son menos viables, cuáles tienen más resistencia. Y todo eso gracias a los primeros 1000 suscriptores del canal de Pachomán. Todo esto es gracias a ustedes y por eso hemos relanzado el formato. Porque Pachomán se viene recargado para acabar con la ignorancia en Colombia y llegar por esos 10.000 suscriptores. Compartan y dejen sus comentarios.